Quiero contarles hoy acerca de el trabajo que hemos estado haciendo en mi laboratorio, Latina UC. Voy a aquí poner el puntero láser. Latina UC, aquí abajo el laboratorio de tecnologías inalámbricas. Acá, úpala, aquí arriba está el logo, Laboratorio de Tecnologías Inalámbricas UC. Esta presentación está en inglés, la hice recientemente en el extranjero y básicamente lo que tenemos acá es una primera impresión de una estación meteorológica que utiliza tecnologías de comunicaciones para un tema que es muy actual en Chile, para un tema que tiene que ver con la alerta temprana de crecidas y aluviones. Voy a hablar hoy día sobre desastres de origen natural. Voy a hablar sobre cómo generar alertas tempranas utilizando redes de sensores. Voy a abordar un poquito conceptos de robustez y resiliencia y después voy a resumir algunas ideas específicas. Aquello que dice aquí de propagación inalámbrica es para otra ocasión. Lo primero aquí abajo es aclarar que no existen desastres naturales. Lo que existen son desastres de origen natural que afectan a los seres humanos y a su medio ambiente construido, pero la naturaleza no es desastrosa en sí misma, la naturaleza produce fenómenos naturales que para los humanos son desastres, para la naturaleza es simplemente natura. Hablemos un poquito sobre desastres naturales. Estas cifras son un poquito antiguas, pero completamente vigentes y válidas todavía. Lo que tenemos aquí son los países de la OCDE, Chile, aquí al medio, justo al lado del valor promedio de la OCDE, de lo que se indica acá de estos valores, que es la cantidad eh, anual de desastres naturales en cada uno de estos países. Es bien interesante aquí Estados Unidos, la escala no da, así que Estados Unidos tiene muchísimos desastres naturales. Eh, Finlandia prácticamente no tiene desastres naturales y Chile en realidad está bastante en el promedio de la OCDE. Lo que hay aquí abajo es, sin embargo, la cantidad de eh, eh, daños que generan estos desastres de origen natural medidos como porcentaje del Producto Geográfico Bruto y donde tenemos acá el promedio de la OCDE. Chile ahora aparece realmente aquí arriba como uno de los países más afectados en términos de daños por los desastres de origen natural que ocurren en Chile. Así que esta cifra es una cifra importante. Chile entre 2014 y 2017 gastó del orden de 600 millones de dólares solamente en respuesta a emergencias, no en reconstrucción, no en alerta temprana, no en preparación, sino que solamente en respuesta. eh, y esto, por ejemplo, excluye al terremoto de 2010. Si miramos el Producto Geográfico Bruto en una escala logarítmica per cápita y lo graficamos versus la cantidad de muertes por año, eh, perdón, muertes en un cierto periodo de tiempo debido a desastres de origen natural, hay una cierta correlación que menor Producto Geográfico Bruto per cápita se asocia con una mayor probabilidad de muerte. Es una nube relativamente gorda, así que la correlación hay que tomarla con un poquito de cuidado, pero es claro, por otro lado, que los países de la OCDE que tienen estos marcadores rectangulares versus los que son no OCDE, con los marcadores de un signo de suma, tienen
por un lado, mayor ingreso per cápita, Producto Geográfico Bruto per cápita, y por lo tanto también es un poquito eso lo que los hace ingresar al grupo de la OCDE, y a la vez tienen menor pérdida de vida debido a desastres de origen natural. Lo que vemos acá son datos para Chile desde 1906 hasta 2019. La cantidad, aquí número, cantidad de desastres de origen natural debido a estos distintos tipos. Tenemos sequía, tenemos terremotos o temblores, temperaturas extremas, inundaciones. Y las inundaciones son interesantes porque han ido creciendo con el tiempo y hoy día incluso son más frecuentes que la cantidad de temblores, terremotos que tenemos anualmente en Chile. Parte de esto puede deberse a cambio climático, sin duda. Parte de esto puede deberse a que la capacidad para registrar crecidas ha mejorado. Tal vez antiguamente la urbanización era mucho menor y ocurría alguna crecida, alguna inundación en algún sector alejado que ni siquiera se contabilizaba. Parte de esto puede ser de que las zonas urbanas están siendo más afectadas por inundaciones porque compiten con el medio ambiente, así que esto puede ser multifactorial, pero el hecho es que el número de inundaciones está creciendo y es un aspecto que hay que prestar atención. Acá tenemos un video que lo podemos, que debiera andar. No sé qué es lo que pasa. Aquí hay un YouTube que pueden visitar luego, pero básicamente el video muestra, digamos, cómo baja el aluvión de Chañaral en 2015. Recientemente tenemos en Chile también imágenes nuevas de exactamente este tipo de eventos que son a veces anticipados, a veces no tanto. Los resultados también los conocemos bien en Chile: barro por todos lados, y muchas veces, digamos, ¿no es cierto?, poblaciones completas anegadas. En el caso de Chañaral, en 2015, lo que ocurrió fue que teníamos una masa de aire cálido que bajó durante varios días desde el Ecuador, entró a la zona norte de Chile y en la cordillera generó una cantidad enorme de precipitación. Aquí se ve 70 milímetros por hora, 60, 50 milímetros por hora en una zona completamente despoblada. Y como es una zona completamente despoblada, sin cobertura celular, sin infraestructura de comunicaciones, etc., no hubo nadie que generara un aviso de que venía bajando un aluvión que luego generó aquí grandes daños, ¿no es cierto?, que conocemos en la zona de Diego Almagro, El Salado, Chañaral. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros en el laboratorio, en Latina UC, al respecto? Esto es Latina UC, esto es el lugar donde estábamos antiguamente. Ahora estamos en el segundo piso en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y hemos estado desarrollando una tecnología para monitoreo hidrometeorológico, monitorear el tiempo, la meteorología y monitorear también las condiciones hidrológicas, el suelo, para saber cuáles son las cantidades de agua que contiene el suelo, cómo está escurriendo el agua, y de esa forma generar alertas de crecida. Este trabajo comenzó en 2010, mucho antes de las inundaciones del aluvión de Chañaral, mucho antes, por supuesto, de varias de estas experiencias que hemos tenido en los últimos años. Y el approach nuestro es un approach
que no requiere de infraestructura. El problema en desastres de origen natural es que la infraestructura existente, cableados de fibra óptica que comunican estaciones base celular, el tendido telefónico, etcétera, redes de internet, se pueden dañar, los servidores pueden quedar sin energía eléctrica, etcétera. Entonces, no necesariamente una infraestructura confiable para situaciones de desastres de origen natural. Y entonces nosotros hemos abordado este problema planteándonos la generación de una red completamente independiente. Y la idea se presenta acá. Hay una serie de estaciones sensoras. Cada una de ellas tiene el aspecto de aquella foto que teníamos en la primera lámina de la presentación de hoy. Entre ellas se van comunicando los datos que miden del ambiente, de la meteorología, del suelo, de caudales, etcétera, hasta un nodo que llamamos el acumulador. Este tiene un enlace a internet que puede ser satelital, que puede ser celular, que puede ser, digamos, de la tecnología que uno desee. Satelital, por ejemplo, una tecnología muy resiliente porque es una infraestructura que en general no sufre con la ocurrencia de desastres de origen natural. Y luego en Internet hay todo un sistema en la nube de bases de datos para administrar sensores, usuarios, data, y después está la posibilidad de conectarse a esa base de datos para generar procesamientos y producir alertas. Lo que tenemos acá son las llamadas estaciones tradicionales. Tradicionalmente, históricamente, lo que se ha hecho es monitorear hidrología y meteorología con estaciones muy grandes que son costosas, que demoran tiempo en instalar, son pesadas, requiere varias personas, varios días, a veces ni siquiera tienen un sistema de transmisión para desaguar los datos y entregarlos en tiempo real a la nube. Instalarlos requiere viajes en helicóptero, múltiples viajes, lo cual es costoso, requiere una operación de campamento, lo cual también es costoso. En la alta montaña un campamento también involucra un cierto riesgo de que cambie el tiempo, ¿no es cierto? Hay que llevar, digamos, equipamiento adecuado para todo tipo de condiciones climáticas y hay que llevar equipamiento, como por ejemplo aquí este percutor que permite hacer un hoyo. Para que funcione este necesita electricidad, hay que llevar un generador, para que funcione el generador hay que llevar benzina, y una vez que está hecho el hoyo hay que hacer un pollo de cemento, y para eso hay que llevar el saco de cemento, y hay que llevar agua para hacer la mezcla, etc. Entonces es un trabajo en general bastante extenso. Y por contraste lo que nos propusimos nosotros 10 años atrás, 12 años atrás, es desarrollar una tecnología equivalente, pero más liviana, menos costosa, más fácil de instalar. Desarrollamos estas estaciones que se ven acá, que pesan 8 kilos en total, se instalan por una persona en una hora, son de bajo costo, por lo tanto uno puede, en vez de una grande, instalar una docena de estas estaciones pequeñas y están todas siempre conectadas en tiempo real con la nube a través de algún tipo de enlace. Desarrollamos una serie de electrónica por cuenta propia. Aquí tenemos un microcontrolador que tiene los protocolos que corren, digamos, que manejan los sensores, que transmiten la información. Aquí en este caso particular hay un teléfono celular. Estas placas son para conectarse a los sensores. Hoy día varias de estas cosas se resuelven de forma mucho más simple con, por ejemplo, un ESP32. Esta tecnología de electrónica lista, digamos, para comprar y programar ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pero en cualquier caso, digamos, algún nivel de integración es necesario. También a nivel de software, hay un software aquí para este microcontrolador que desarrollamos. También hay todo un desarrollo de software a nivel de backend, de plataforma, de base de datos en la nube y un frontend para presentar el resultado de los datos. Estas estaciones funcionan con una batería recargable y un panel solar que también es parte del desarrollo. A nivel de
el software que corre en estas estaciones es un sistema operativo que tiene un stack de protocolos, que tiene una aplicación. No voy a entrar en mayor detalle, pero lo que sí es importante ver es que aquí también hay mucho de software, no solamente electrónica, sino que software y electrónica, la convivencia y el codiseño de software y de hardware es un tema sumamente importante y es una cosa que realmente solo tienen la preparación para ser los ingenieros eléctricos. Esa convivencia entre software y electrónica es algo muy propio de la ingeniería eléctrica moderna. Lo que tenemos acá es una vista generada desde Google Earth. Está Santiago, una vista hacia el oriente. Aquí tenemos el Piandino, la comuna de La Reina, Pirque, la Florida Pirque por acá. Aquí está Pudahuel, el Cerro Manquehue. Y aquí está la cuenca de la Quebrada Ramón. Y en esta cuenca es donde piloteamos, es una de las cuencas donde piloteamos estos desarrollos. Y la cuenca vista desde Santiago se encuentra entre el Cerro Provincia por el norte, Morro del Tambor, Cerro de Ramón por el sur y todo este filo que pasa por Cerro La Cruz y este filo que pasa por el Alto Las Vizcachas y que vierte acá en la comuna de La Reina. Y si es que ven esta cuenca completa desde arriba, esto es lo que ven, al fondo está la ciudad de Santiago, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la quebrada de Ramón, acá se ve el desagüe de la quebrada de Ramón hacia La Reina, y en la medida que van bajando, por ejemplo acá en este sector, se va encajonando, llega a La Reina y ya hay una canalización relativamente amplia. La canalización entrando ya a la ciudad se vuelve bastante angosta y finalmente pasa a estar entubado, pasa a un túnel. Y lo que ocurre cuando llueve fuerte aquí arriba, y ya vamos a ver algunos detalles más sobre eso, es que esto de acá obviamente no resiste el caudal completo y rebalsa, y ese rebalse produce las inundaciones que bien conocemos en Santiago, y este tipo de ejemplos lo tenemos también en el caso de la Arrayán, en el caso de la Quebrada de Macul, y también en el Cajón del Maipo, en las vertientes, en las Melosas, etc. Lo que ocurre típicamente o bajo condiciones normales es que hay una llamada isoterma cero, que es la altitud a la cual la temperatura del aire es cero. Por sobre esa altitud todo lo que precipita cae como nieve y por lo tanto queda en las montañas. Bajo la isoterma cero, lo que precipita cae como lluvia y escurre y produce entonces una crecida. Ahora, si es que llueve en invierno con la isoterma baja, el área donde se capta agua líquida y que aporta a la crecida es un área mucho menor, y por eso es que con isoterma baja el problema de la crecida, el riesgo de crecida es bajo. Lo que ocurre cuando la isoterma está alta, y esto fue el caso, digamos, de las lluvias fuertes recientes en Chile, en Santiago, en la zona central, en la zona sur, es que el área aportante, el embudo completo, el valle completo actúa de embudo, y entonces la cantidad de agua que se capta es mucho mayor. También ocurre que en altitud la lluvia es más intensiva, entonces cuando abajo caen 10 milímetros, aquí arriba pueden caer 30, entonces eso genera una intensidad adicional a la lluvia, y eso es lo que genera estas crecidas y estas fuertes inundaciones que hemos observado cada tanto. Y para identificar el lugar, la altitud a la cual está esta isoterma cero, e identificar cuán mojado está el suelo, está muy seco, es capaz de recibir todavía 10 milímetros de agua o está completamente saturado, y si cae 1 milímetro de agua más, esa agua va a escurrir. Para medir todo ese tipo de variables, para saber cuánto está lloviendo y saberlo en tiempo real, hemos desplegado
entre 2013 y 2020 una red de sensores piloto en la Quebrada Ramón. Acá tenemos varias imágenes de esta red. El despliegue fue progresivo, 2013, 2014, 2015, y se mantuvo operativa por 5 años. Acá tenemos una imagen de una de estas estaciones. La estación tiene aquí un sensor ultrasónico que mide la distancia al suelo y con eso se puede medir la acumulación o derretimiento de nieves. Se puede saber si está nevando, confirmar que está nevando, si es que la temperatura es bajo cero. Acá hay un pequeño pluviómetro que no va a estar midiendo precipitación. Si bien puede estar ocurriendo la precipitación, eso se observa con este sensor de distancia. Hay un panel solar, aquí hay un sensor de temperatura y humedad del aire. Todo esto nos permite identificar en qué condiciones hidrometeorológicas se encuentra la quebrada. Estos son dos ex estudiantes de magíster, dos ex ingenieros de un emprendimiento que se armó en torno a esto, que se llama Redefine. Santiago a la izquierda y Joaquín a la derecha, Joaquín Venegas y Santiago Barros instalando una estación. Las cantidades variables que se miden son bastantes, desde temperatura del aire y humedad del aire hasta niveles de agua, por ejemplo, en cauces, en ríos, etc. Y se miden cada 10 minutos. Todo esto es alimentado a un sistema mucho más complejo aún, que tiene una serie de módulos. Esto es trabajo que hicimos en conjunto con los profesores Jorge Gironás y Cristian Escauriaza de Ingeniería Hidráulica. Hay modelos meteorológicos que pronostican a 7 días. Hay modelos hidrológicos que pronostican con ese pronóstico cuánta agua se espera que va a fluir en cada uno de esos instantes a 7 días. Y hay lo que se llama un modelo hidráulico, ya voy a mostrar algunas imágenes de esto, que estima una zona de inundación dados estos caudales, y con toda esta información se alimenta un módulo de inferencia que puede generar una alerta temprana con hasta 7 días de anticipación sobre cuál podría ser una zona inundada según las condiciones de pronóstico actuales y según las condiciones hidrometeorológicas en las cuales observamos la quebrada. Aquí también hay una animación, acá tienen el link a YouTube, donde básicamente se alimenta en distintos puntos la quebrada con una cierta cantidad de lluvia y se va calculando a partir de un mapa de elevación digital, se va calculando cuál es la inundación a lo largo del tiempo. Se determinan las zonas inundadas, se pueden hacer cálculos con distintas concentraciones de sedimento y todo esto, ¿no es cierto?, combinando un modelo digital de elevación, combinando datos que se obtienen en terreno, y de esa forma se puede alertar a las autoridades cuáles son las zonas que habría que evacuar y cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento. Aquí tenemos un mímico, una pantalla a modo prototipo de lo que podría ser un reporte con alguna señalización de lo que es normal, lo que es advertencia y lo que es alerta, caudales pasados, caudales pronosticados futuros, zona inundada. Todo esto contó con el auspicio de numerosos centros y fondos, el Instituto Nacional de Hidráulica, CONICIT, actual ANID en Chile, Corfo, y por supuesto, digamos, la Escuela de Ingeniería, centros CEDEUS y SIGIDEN y la Asociación Parques Cordillera, todos contribuyeron de alguna forma a este trabajo. Tenemos de esta operación de varios años, de estas estaciones, muchísimos datos.
y con esos datos podemos estudiar una serie de cosas. Por ejemplo, y esto sin entrar en mayor detalle, podemos estudiar a lo largo del día cómo va variando la calidad del enlace inalámbrico, de cada enlace inalámbrico entre cualquier par de nodos, y podemos ver que de noche, por ejemplo, la calidad de la señal es peor que de día. Esto está descrito, hay motivos para ello, pero lo que queremos es una red que funcione día y noche. Entonces tenemos que estar preparados, tener una red que sea capaz de lidiar con un enlace inalámbrico que podría eventualmente interrumpirse, y la red tiene que entonces en forma automática encontrar formas alternativas de comunicar esos datos que son necesarios especialmente en el caso de una situación de alerta. Podemos estudiar quién se comunica con quién, en qué porcentaje de las veces. Podemos usar, graficar o detectar cuáles son los caminos que va siguiendo la información a lo largo de la red. Podemos medir, por ejemplo, cuánto se demoró un dato desde que fue tomado hasta que llega a destino en la nube para poder ser procesado. Y aquí van a ver, digamos, un dato se demora, por ejemplo, 30 minutos para llegar a la nube, y más o menos el 80% de los datos se demoran menos de estos 30 minutos. Poquitos datos del orden de 35% llegan dentro de 5 minutos, pero hay algunos que se demoran más de una hora. Ahora, esto no es porque la red sea de una comunicación muy lenta, sino que porque la red, los sensores en terreno, tienen que ser energéticamente autónomos, entonces duermen la mayor cantidad del tiempo, despiertan por algunos segundos, toman una medición y la comunican. Entonces esas mediciones van encontrando las siguientes estaciones, van llegando a las siguientes estaciones, esa estación duerme, luego vuelve a despertar, la transmite otro salto más, y son todo tipo de cosas que hay que ir afinando, que hay que ir estudiando, que hay que ir optimizando para que esta comunicación ocurra. 30 minutos, 70% de los datos es el criterio que habíamos establecido para definir si un dato es útil. Si un dato llega en más de 30 minutos deja de ser útil, y si llegan menos de 70% de los datos en los primeros 30 minutos tampoco podemos generar buenas alertas. Entonces esto generó una serie de estudios, por ejemplo, cuál es el retardo que van dando los datos según la cantidad de saltos que tienen que dar de un sensor al otro, cuánto se van demorando. Entonces, datos que tuvieron que dar 5 saltos en general se demoran más de 40 minutos, datos que dieron 2 saltos se demoran del orden de 25 minutos. Aquí tenemos la dispersión, y con esto también podemos estadísticamente ver de que la mayoría de los datos que llegan a más de 5 saltos son datos que van a llegar tarde. Por lo tanto, es necesario configurar la red de una forma tal que ojalá no haya ningún nodo, ningún sensor conectado a más de 4 o 5 saltos de la red. Hemos aprendido muchísimo de este ejercicio. El trabajo en terreno consume mucho tiempo y consume recursos, y en general nada funciona bien al tiro en el trabajo de terreno. Y la pregunta es: ¿por qué trabajar en terreno? ¿Por qué hacer esto en la práctica? Bueno, y la verdad es que esta experiencia aplicada, digamos, fuera de la teoría, fuera del computador, permite encontrar problemas reales, permite entender problemas reales y situaciones reales, y por lo tanto motiva también o conduce a resolver, a encontrar soluciones que son adecuadas para situaciones reales. Una de esas preguntas es: ¿qué es lo que hace que una red sea resiliente? ¿Qué es lo que hace que una red cuente con condiciones, cuente con capacidades de, sin importar cuánto está lloviendo, cuán fuerte está lloviendo, cómo cambian las condiciones de propagación, sin importar si es que hay algún nodo que falla
durante una situación de alerta, o que se le acaba la batería, o que hay un aluvión que se lo lleva. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales una red logra parchar esas fallas y seguir operando y seguir entregando información relevante para la toma de decisiones? Este concepto se asocia a la idea de resiliencia, a la idea de resiliencia en redes de comunicaciones, y un tema que está bastante poco estudiado o resuelto. Entonces, quiero ahora simplemente mencionar un par de nociones al respecto, un par de ideas. Resiliencia en redes de comunicaciones es un tema gigante. Hay aspectos de detectar, aislar, evitar, notificar fallas. Hay un tema de cómo se organiza la comunicación en la red. Hay un tema de cómo se diseña la red y se despliega, qué tamaño tiene, cuántos nodos tiene, cuál es la aplicación. Y hay una serie de preguntas de desempeño. ¿Está bien conectado cada nodo? ¿Tiene alternativas en caso de que falle una? ¿Cuál es la tasa de datos? ¿Es suficiente la tasa de datos de la red para lograr que todos los datos lleguen a tiempo a la nube? ¿Hay cuellos de botella? ¿Cómo se pueden resolver? Etcétera. Resiliencia es un concepto extremadamente amplio y no es robustez. Son cosas distintas. Robustez y resiliencia necesitan definiciones claras y son definiciones que dependen del área de aplicación. Y en nuestro caso, en lo que estuve exponiendo, estamos hablando de redes de sensores. Nos interesa la resiliencia de redes de sensores, pero en general también resiliencia en redes de comunicación en general. Podrían ser redes celulares, podría ser la internet, etc. Una definición común de robustez tiene que ver con cuánto estrés puede resistir una red de comunicaciones antes de que falle. Y estrés es cualquier acción que reduce el desempeño según alguna métrica. Vamos a llamar esta métrica Q. Y falla es que esa métrica quede por debajo de un cierto valor, debajo de un cierto umbral. Entonces, si pensamos en robustez como, si pensamos en esa métrica evolucionando en el tiempo y el umbral bajo el cual se declara falla, robustez de alguna forma viene asociado a la cantidad de holgura, la holgura que hay entre la métrica y el umbral antes de que falle. Resiliencia generalmente tiene una definición ligeramente distinta. Tiene que ver con la capacidad de una red de recuperarse de fallas, vale decir, una capacidad autónoma de parchar las fallas o buscar soluciones alternativas para seguir cumpliendo con la métrica y el desempeño establecido en esta métrica. Y por eso es que resiliencia tiene que ver con no cumplir la métrica durante un cierto tiempo y por una cierta cantidad. Entonces, la duración y la profundidad de la falla va dando, esta área achurada, va dando la noción de resiliencia. Si es que la red es resiliente, entonces va a ser capaz rápidamente de reaccionar y de salir y volver a un punto de operación donde la métrica está por encima del umbral, y entonces el área va a ser pequeña, la red va a ser resiliente. Y por otro lado, si es que la falla dura mucho y la red se demora en reaccionar y corregir la falla o ofrecer alguna alternativa operacional que vuelva la métrica sobre el umbral, entonces es una red que se llama poco resiliente. Y en nuestro ejemplo que mencioné recién sobre cuántos datos llegan dentro de, qué porcentaje de datos llegan dentro de 30 minutos de tiempo, si fijamos, por ejemplo, que al menos 60% de esos datos tienen que llegar dentro de 30 minutos al menos, podemos medir cuántos datos
en una ventana móvil de 30 minutos del porcentaje total de datos de terreno que se esperaba que llegaran, efectivamente llegaron dentro de una ventana de 30 minutos. Y si es que algún motivo operativo de la red es tal que por un tiempo no se cumple esa métrica, la pregunta es, bueno, después de cuánto tiempo vuelve a cumplirse la métrica, y ojalá, ¿no es cierto?, que esa métrica esté siempre acá en esta zona por sobre el umbral. Y esto también lo podemos hacer con los datos que tenemos de terreno, y en general vemos que la métrica se cumple, pero también hay momentos en los que no se cumple, si bien en general es temporal. Acá tenemos una semana de observación. El problema que tienen estas métricas es que hay muchísimas de ellas, pero son pocas las que realmente son útiles en términos de medir resiliencia. Si es que se desea tener una métrica para medir resiliencia, tiene que ser definida formalmente y no puede ser ambigua. Debe ser independiente de la solución técnica de comunicaciones, de los protocolos de comunicaciones. Uno debiera poder comparar con la misma métrica dos soluciones para el mismo problema que podrían ser técnicamente muy distintas. Por eso es que se indica acá que deben ser independientes de la forma en que se realiza y se regulan las comunicaciones en la red. Y por supuesto tiene que ser una métrica aplicable en la práctica, lo cual nunca es muy simple. Quiero plantear una visión alternativa o una interpretación alternativa de lo que puede ser resiliencia, y esto es el tipo de temas que estamos abordando actualmente en el laboratorio en términos de investigación. Estamos haciendo este tipo de preguntas en el contexto de redes de comunicaciones en general, y que es un concepto que no está asociado a una métrica, sino que tiene que ver con la habilidad de una red. Resiliencia tiene que ver con la habilidad de una red de saber manejar o arreglárselas con cambios o desplazamientos en las condiciones operacionales de un sistema. Piensen en una red que está funcionando operativa y algo pasa y la red queda dividida en dos islas, queda dividida en dos particiones. Cada una de esas particiones debiera tener la habilidad de reconfigurarse y encontrar una forma de continuar operando y entregando la mejor forma posible la función para la cual la red fue diseñada, sin que por el hecho de que haya una partición ambas islas dejen de estar operativas, o una de ellas por estar desconectada de la otra, por ser tal vez más en la periferia de la red original, que deje de ser capaz de comunicar. Robustez, en cambio, tiene más que ver con la capacidad de permanecer estoicamente en un determinado punto operacional. En general, en ingeniería, en general en redes de comunicaciones, hemos diseñado las redes para ser robustas en el sentido de este es el punto de operación, esta es la red que quiero, y agreguemos redundancia, agreguemos infraestructura que permita mantener ese punto de operación. No hemos pensado en nuestras redes de comunicaciones en términos de resiliencia, de que esta red tenga capacidades de reconfigurarse, de continuar operando bajo condiciones, bajo puntos de operaciones distintos. Entonces, la gran diferencia entre estos dos enfoques es que resiliencia, para poder operar en distintos puntos de operación y poder encontrar y seguir dando un servicio, necesita entender muy bien el proceso físico que generó o genera esos cambios en los puntos de operación. En nuestro caso podría ser un aluvión que daña parte de la red, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la pregunta de resiliencia es cómo diseño la red para que reaccione frente a desplazamientos del punto de operación, en vez de, como se hace en robustez,
se diseña una red para que se oponga a los cambios. Son enfoques muy diferentes. ¿Qué es lo que hace cambiar las condiciones de operación en una red de comunicaciones? Cambios en la topología de la red, conectividad de nodos, nodos que fallan, cambios en las condiciones de propagación, por ejemplo, aquí abajo, fallas de equipos, ya lo mencioné, carga, si una red está muy congestionada de carga, tal vez un enlace físicamente está disponible y es adecuado, tiene buena señal, pero la cantidad de tráfico es demasiado alta para ese enlace, por lo tanto en realidad ese enlace en la práctica no está disponible para todos los datos. Entonces, ¿cuáles son los cambios al enrutamiento de tráfico? ¿Cuáles son los cambios en priorización de tráfico que se pueden hacer justamente para adaptarse a estas modificaciones del cambio del punto de operación? Tratando de resumir un poquito en términos de lo que hablamos sobre la naturaleza, no existen los desastres naturales, existen desastres de origen natural que afectan a los humanos y a su medio ambiente construido. Y hemos visto que las crecidas e inundaciones, aluviones, se están volviendo más y más comunes y es un tema que todavía no tiene una buena solución tecnológica de alerta temprana. En términos de resiliencia, hablamos que trabajo en terreno puede ser una muy buena guía hacia entender muy bien cuáles son los elementos de resiliencia por cumplir, por buscar en una red de comunicaciones. Hablamos que resiliencia tiene más que ver con ser capaz de reaccionar adecuadamente frente a cambios en el punto operacional de redes de comunicaciones más que oponerse a ellos. Robustez es aquello que tiene que ver con oponerse a cambios y con tener una holgura para que el estrés o la intención de cambio, la presión para cambiar el punto de operación pueda ser absorbida. En el caso de resiliencia hay que entender no solo las redes de comunicaciones en sí, en sus distintos niveles, nivel de el canal de comunicaciones, el medio de propagación, también digamos la forma en que la red maneja el tráfico, sino que también la forma en que la red se organiza para poder realizar su misión de comunicar. Hay que conocer también el medio ambiente físico que hace cambiar esas condiciones de operación. Ocurre frecuentemente, ocurre bajo condiciones muy específicas, etc. ¿Es pronosticable o no? ¿O solamente se puede reaccionar? Etc. Y en general hay amplio espacio para hacer investigación, hacer desarrollo, hacer innovación buscando este objetivo de resiliencia en redes de comunicaciones y como mencionaba en Latina UC estamos dedicados a esa labor. Y por último quiero mencionar cuáles son los cursos que tenemos nosotros en la escuela, en el departamento de Ingeniería Eléctrica sobre comunicaciones, sobre estas materias. El primer curso Comunicaciones, que es acerca de entender el proceso esencial, básico de comunicar sobre enlaces con ruido, sobre enlaces con incertidumbre. Sigue a él el curso de Comunicaciones Digitales, que son tópicos avanzados. En Comunicaciones Digitales hay un curso de Comunicaciones Inalámbricas, donde se estudia el medio de propagación y todos los desafíos que presenta comunicar inalámbricamente. Y hay un curso nuevo que se va a ofrecer por primera vez en 2024, en el primer semestre, Redes de Comunicaciones Digitales, donde se analiza todo lo que son los protocolos de comunicaciones, todo lo que es la operación orquestada de distintos nodos, de distintos actores, de distintos dispositivos en una red de comunicaciones. Y ocasionalmente
Se ofrecen cada 2 o 3 años estos cursos, seminario de telecomunicaciones y sistemas de comunicaciones inalámbricas, pero no es una agenda fija como los otros 4 cursos, sino que es más bien ocasional. Con eso les doy las gracias y concluyo esta presentación. Vamos a una ronda de preguntas offline.